es oficial nacional de Migración Laboral y Contratación Equitativa en la Organización Internacional del Trabajo. En nuestro país, bueno, hay dos zonas en las que podríamos decir que más se da el flujo migratorio, sobre todo el trabajo, para trabajos que regularmente no son bien pagados, que es el área, la zona de la frontera sur y la zona de la frontera norte. ¿En qué situación estamos realmente? Bueno, uno de los motivos por los cuales estamos organizando este evento acá es porque empezamos a notar todos los retos que había en materia migratoria en el estado de Tijuana. Y con eso me refiero, en el estado de Baja California. Y con eso me refiero al número de migrantes, o sea, de trabajadores extranjeros que estaban llegando, que ya no cruzaban hacia Estados Unidos y que deciden permanecer en el estado e integrarse a la economía del estado, ¿no? Entonces, en ese sentido se empezaban a aparecer mucho Chiapas y Baja California en cuanto a las necesidades que hay en materia de infraestructura, de políticas públicas para integrar a los extranjeros de manera adecuada a la mano de obra estatal, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto lo que nosotros empezamos a darnos cuenta es que para que un extranjero pudiera ingresar al mercado laboral, muchas veces hacía uso de lo que llaman como reclutadores o enganchadores. Entonces, sabiendo que los extranjeros no saben necesariamente cómo navegar el mercado laboral nacional, aprovechaban esto y les ofrecían conseguirles trabajo, ayudarles con sus papeles, con la regularización, etcétera, cobrándoles cantidades bastante altas que empezamos a notar que eran incluso equivalentes al salario de un año. Lo que iba a poder ganar un trabajador extranjero en México, primero lo tenía que pagar a la persona que le había ayudado a conseguir este trabajo. Y esto pasaba en el sur y también empezamos a notar que pasaba para quienes iban a venir a la frontera norte, ¿no? Entonces estos retos son un poco los que dan pie a los proyectos que actualmente tenemos en la Organización Internacional del Trabajo en materia de migración. Y queremos más que nada la construcción de políticas públicas, pero con la participación de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno. O sea, desde la OIT no se puede formular un proyecto, no se puede formular una legislación, no se puede formular una política pública, sobre todo relacionada al trabajo y a la migración, si no hay una participación de todos estos actores, ¿no? ¿En qué porcentaje los principales obstáculos son los que pone el gobierno porque no facilitan el permiso laboral, la estancia? La regularización es definitivamente un reto, o sea, es una persona migrante que pueda llegar y que pueda, o sea, una vez que ingresó de manera irregular al país, que pueda acceder a documentos de trabajo, que pueda acceder, por ejemplo, incluso a la CURP, que es una condición para que pueda ser contratado en una empresa. O sea, esto es uno de los retos, pero sí hay iniciativas por parte del gobierno para la regularización. O sea, creo que eso es algo muy importante, muy característico del gobierno de México. Una persona que ha entrado de manera irregular puede acceder, se puede regularizar una vez que está en México, ¿no? Entonces es una política relevante. Aquí en Baja California, pues la sociedad se sorprendió cuando vieron llegar a los haitianos en cantidades pues, enormes. Y posteriormente, ante la negativa de Estados Unidos para darles asilo político, muchos se quedaron aquí y también nos sorprendimos, digo, pues somos parte de la sociedad. Con la facilidad en que les ofrecieron las autoridades migratorias su estancia aquí. Primero se preguntaban cómo entraron por la zona sur del país para llegar hasta acá, en qué condiciones, quién cobró, quién dio los permisos, pagaron o no pagaron, porque luego les hablaba de que habían estado pagando hasta $9,000. Exacto. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Ustedes lo detectaron? ¿Conocen algo de eso? Sí, o sea, definitivamente... Completarnos la pregunta, ¿de qué porcentaje fueron reclutados por enganchadores y las otras personas, los otros modos que usted menciona? O sea, definitivamente fue uno de los motivos por los cuales el proyecto y parte de la agenda de migración laboral de la OIT se enfocó o se está enfocando a la zona de la frontera norte, ¿no? Específico a Baja California, o sea, porque se detectó el ingreso o sea, las necesidades laborales que tenían precisamente los trabajadores haitianos. Ahora, ellos ingresaron y muchas veces se les dio una visa humanitaria, pero la visa humanitaria no es lo mismo que una regularización en donde van a poder tener acceso a un documento de trabajo. Entonces, muchos de los haitianos no tienen, aunque tienen su visa humanitaria, no tienen los documentos que se requiere para que puedan ser contratados de manera formal. Entonces están entrando al sector de la informalidad, ¿no? Entonces en el comercio informal, incluso en el sector agrícola,
Pero por eso el objetivo de la OIT es promover la formalización o sea, laboral y además asegurar que la contratación que se da, incluso cuando, bueno, digamos que hay una relación de informalidad laboral, sea de manera equitativa. O sea, prevenir estos abusos. Entonces, contestando a esta otra pregunta, o sea, una realidad es que todavía se conoce muy poco sobre cuáles son todas las características de la contratación en México. Cuánto se está pagando exactamente, quiénes son estos enganchadores, cómo operan. O sea, es un proceso como relativamente del que falta generar conocimiento, pero información, sí, estadística. Eso quiere decir que hay una investigación que se realiza precisamente para detectar a estos grupos de personas que de alguna manera irregular, no ilegal, vamos a decir, irregular, introdujeron a todas estas gentes al país. No, o sea, realmente nosotros no estamos como haciendo estudios, o sea, lo que hace la OIT son diagnósticos, estudios, y más bien lo que queremos identificar es por ya sea entrevistas a distintos, pueden ser los mismos trabajadores, pero también los empleadores, es cómo, o cuáles son los mecanismos o estrategias a través de los cuales ellos consiguen trabajadores, ¿no? Un empleador, cómo es que si necesita mano de obra, entonces a qué tipo de mecanismos recurre, si lo hace directamente, si le paga a una agencia para que lo haga, si a veces lo hacen a través de un trabajador, es decir, estamos como en este proceso de diagnóstico y sondeo, más que nada para identificar las prácticas de contratación, pero no se está haciendo nada necesariamente como dirigido a identificar como específicamente a quiénes son los Los que o sea, más bien a esas personas. sí, no, o En, sea, este, eso no. en este caso, en este curso, ¿cuál es la participación de la Organización Internacional del Trabajo? El curso fue convocado con la CROC. El objetivo del curso es que todos los actores que participan, o sea, hay empleadores, hay trabajadores, hay sindicalistas, está también miembros de la sociedad civil, que de manera conjunta, o sea, se pueda dimensionar el fenómeno y de manera conjunta se pueda generar una agenda sobre migración laboral con especial énfasis en la contratación equitativa. O sea, como si yo tengo necesidades de mano de obra y finalmente voy a contratar trabajadores, ¿cuál es la mejor forma para hacer esa contratación? Para prevenir que durante la contratación haya abusos o fraudes, ¿no? Fundamentalmente. Los resultados de esta investigación que realiza la Organización Internacional, ¿a dónde se van a canalizar o a dónde se le aporta al gobierno en turno? Son diagnósticos, o sea, son estudios más que nada, ¿no? O sea, es un estudio que se está finalizando, pero más que nada lo que queremos con el estudio es conocer un poco las dificultades que tienen, por ejemplo, las mujeres para acceder a un trabajo, mujeres guatemaltecas o mujeres centroamericanas, cuáles son las dificultades que ellas tienen para acceder al trabajo y, como le decía, también identificar cuáles son las prácticas más comunes para atracción de mano de obra. Entonces, estos estudios, que son más que nada como diagnósticos del contexto actual, probablemente se difundan en algún momento a través de infografías, o sea, estamos queriendo producir como notas rápidas, pequeños documentos que nos permitan diseminar esta información, ¿no? Estadística, o sea, es generación de conocimiento. En los últimos años se le ha dado o se le ha buscado dar la importancia o el lugar, el derecho que realmente debe tener la mujer precisamente. Ahí se está dando mayores facilidades a las mujeres extranjeras para su permanencia en nuestro país, como para orientarla a su desarrollo, a su desenvolvimiento. Yo creo que un reto importante es, bueno, digamos que tendencia actual es la feminización de la migración. O sea, en efecto, casi el 50% de las personas que migran son mujeres. Pero una característica que va acompañada con la feminización de la migración es la irregularidad. Entonces, en efecto, son mujeres que desafortunadamente no tienen necesariamente los mecanismos para ingresar de manera regular al país. Entonces, yo creo que es un espacio importante ahora que se pueden impulsar políticas para la protección de las mujeres precisamente a través de la regularización y de la formalización de las labores que ellas llevan a cabo. O sea, muchas veces trabajan o la mayoría de las veces trabajan en labores de cuidado, no sé, con niños, adultos mayores, pero también, por ejemplo, como trabajadoras domésticas. Entonces, estos espacios en donde ellas se insertan requieren de la formalización primero y también ellas de la regularización. Entonces, son dos procesos que deben de ir de la mano y así aumentar la protección. Las mujeres centroamericanas principalmente están llegando aquí
por la amenaza precisamente que hay de las bandas que se desarrollaron en sus países, Honduras, El Salvador, en fin, otros, y vienen con niños regularmente, no vienen con el esposo, vienen solas ellas para resguardar la vida de sus hijos. ¿Hay algún apoyo especial de eso para ellos? Bueno, sí, en efecto lo que usted menciona es que gran parte de la migración femenina está, es resultado de la violencia que experimentan, y no necesariamente es la violencia como en el vecino, es violencia doméstica, ¿no? Entonces, como usted bien ha notado, pues vienen únicamente con sus hijos, ya separadas de su pareja. No hay quizá todavía, dependiendo de la situación de cada mujer, existen mecanismos a través de los cuales ellos podrían, por ejemplo, solicitar visas humanitarias o visas de protección complementaria, pero muchas veces no conocen todo este proceso, o sea, son instrumentos que están disponibles para ellas, pero que no se conocen bien. Entonces creo que es importante darlos a conocer para que ellas vean todas las alternativas que tienen, ¿no? Las políticas migratorias de Estados Unidos en torno precisamente a frenar la introducción de más migrantes que están pidiendo asilo político, ¿no creen ustedes que se pueda agravar la situación con los extranjeros aquí en nuestro país? Porque van a echar muchos que están allá pidiendo asilo, porque les están pidiendo que comprueben fehacientemente que han sido amenazadas sus vidas para poder pedir asilo. Esto lógicamente pues les van a retroceder y seguramente no las van a aventar hasta su país, no las van a echar aquí a México por más cerquita porque así es Trump. Entonces, ¿no creen ustedes que se va a presentar más el problema con todas esas gentes? Hay Yo creo miles de gente ahí. en efecto es importante poner a disposición distintos mecanismos de protección, desde visas humanitarias, pero también otras políticas públicas que puedan facilitar su estancia en el país, ¿no? Yo creo que una política pública para facilitar su estancia va a precisamente procurar que no haya que esto no agrave el problema. Creo que es algo que puede traer muchos a los migrantes. En general, lo que hemos aprendido es que la migración trae beneficios para todos. Entonces, las personas que quizá no pueden llegar hasta Estados Unidos, pero van a permanecer en México, son una fuente de contribución que hay que empezar a reconocer. Es decir, tienen conocimiento, tienen experiencias que quizá no existen en México y que hay que aprovecharlas, y como trabajadores hay que protegerlos, ¿no? Entonces, yo veo que es algo muy positivo la migración. Gracias.